Muy Bien, bien. bien. Les decía que lo que me parece especialmente importante de estudiar los desastres desde la historia es porque visibilizan situaciones que de otra manera no se visibilizan. Los desastres ponen en tensión a los sistemas políticos, sistemas sociales. Ahora ya les comparto pantalla y mostramos el PowerPoint donde más o menos eso está un poco más claro. Pero visibilizan cosas que no estaban presentes necesariamente en el debate público. La epidemia actual o la pandemia actual es bastante clara en eso, digamos, o sea, ciertas estructuras que eran valores y capitales del sistema político uruguayo, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, se sobredimensionan y permiten visibilizarlo con claridad en términos comparados en contextos como este, y otras debilidades como la informalidad laboral, que surgen, es bien claro que se dijo, esta información no estaba en el debate público. Sí estaba, el tema es que no era relevante, digamos, pero en un desastre pasan a ser relevantes. Entonces, leer la historia desde la perspectiva de los desastres creo que es importante en la medida que muestra cosas que de otra manera no se muestran. Y por otro lado está el motivo principal de mi tesis, y es que además los desastres tienen consecuencias políticas, que ese es un poco lo que les voy a mostrar. Les voy a compartir mi pantalla, me dirán si efectivamente la... No, estoy compartiendo otra cosa. Ustedes me dirán... Ahí vemos la jornada. Exacto, porque dice IPA, entonces... Nada bien. Es la primera. Ahí Bien. está. Podés poner abajo para ampliarla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno. Yo ahora no veo no sé si hay personas que están por entrar, digamos. Yo ahora solo Te va a veo... aparecer, te va a aparecer. Ah, ok, Si alguien quiere perfecto. entrar, te va a aparecer y te va a decir que alguien quiere entrar. Perfecto, me quedo tranquilo entonces. Bueno, eh, el contenido de mi presentación, yo les quiero hacer un resumen general de la investigación, contarles un poco cuál fue el marco de análisis y hablar de la epidemia, ¿no? Voy a admitir a los que están esperando, que había 7 personas esperando, ya los admití a todos. El marco de análisis, contarles de la epidemia, y 2 clivajes que resultaron especialmente importantes en el estudio, que fueron el de secularización y el de descentralización, y dejarle alguna línea planteada hacia adelante respecto a alguna otra línea especialmente relevante que quedó fuera de mi investigación. Yo lo que quise estudiar fue la relación entre los desastres, que pueden ser desastres naturales, pero también pueden ser crisis económicas o guerras. En definitiva, el marco teórico daba para muchas otras cosas. Yo me centré en los desastres naturales y el cambio institucional, cómo los desastres generan cambios. Y especialmente en qué contextos los desastres naturales generan cambios. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que un desastre genere un cambio político? Y como los cambios políticos pueden ser de todo tipo, digamos, lo que me centré fue en un tipo específico de cambio institucional que son coyunturas críticas que a continuación lo vamos a definir. La hipótesis que planteé señala que un desastre tiende a causar una coyuntura crítica en la medida que causa incertidumbre, y hay emprendedores normativos, es decir, ya sean personas concretas, organizaciones, que movilizan ciertas ideas, discursos políticos que fundamentan alternativas institucionales. ¿Sí? Y ese marco teórico, esa hipótesis, la trato de probar con la epidemia de fiebre amarilla. ¿Se entiende? ¿Me escuchan bien? Yo un Perfecto. poco tengo que parar a veces para admitir, pero me imagino que a medida que pase el tiempo va a disminuir el ritmo de los que ingresan. ¿Qué
¿Qué son los desastres naturales? Digamos, hay muchísimas definiciones de desastres naturales. Nosotros sabemos concretamente, bueno, la pandemia es un desastre natural, una epidemia es un desastre natural, eso está claro. No me importa el concepto de natural, ¿no? Acá me importa más el concepto de desastre. La definición que tomé es que son eventos contingentes, en gran medida extrasociales, que vienen desde fuera de la sociedad, que causan daño, eso seguro tiene que ocurrir, a las personas, los bienes, los medios de vida. Y mi perspectiva es una perspectiva de política, digamos. Entonces me interesa que acaparen la agenda pública, que movilicen la agenda pública y que requieran respuestas del Estado y que exceda a la capacidad del Estado y de la sociedad en su conjunto de responder a eso. Ese es el concepto clave de un desastre desde esta perspectiva, digamos, hay otras. Entonces, un terremoto se determina si es desastre o no por su intensidad en la escala de Richter, no. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tenemos que ver el impacto en las personas y en la sociedad, ¿sí? Una crecida de un río no es una inundación. Una crecida de un río se transforma en inundación cuando afecta a personas que viven ahí o alguna infraestructura que esté instalada ahí. Entonces, un fenómeno natural en sí mismo nunca es desastre por sí mismo. Eso en primer lugar. Pero tampoco es desastre por el impacto, ¿no? Puede ser una emergencia, puede ser... se transforma en desastre cuando la afectación de ese evento natural, que también, como les decía, no tiene por qué ser natural, pero en este caso natural, no solamente tiene impacto, sino las capacidades instaladas para responder a ese impacto son excedidas, ¿sí? Se requieren otro tipo de capacidad para responder. Es cuando se supera la capacidad de gestionar ese problema, ¿sí? Eso es un desastre natural, de acuerdo a esta definición. Yo ya di para avanzar. Bueno. Entonces, me interesa ver cómo esos eventos, cuando hay un evento que excede la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad, cómo afecta el cambio institucional, decíamos. Hay muchas definiciones y muchos tipos de cambio. El cambio institucional puede ser gradual, puede ser súbito. A mí me interesa un tipo de cambio específico que se llama coyuntura crítica, que es una forma de cambio institucional que durante un tiempo relativamente breve, en comparación con la institución en los años anteriores. Por ejemplo, vamos a ver que para mí la epidemia afectó la secularización. Bueno, la secularización venía de siglos, ¿ok? Entonces, algo que suceda durante 20 años es breve en comparación con la institución hacia adelante, hacia atrás y, por supuesto, también hacia adelante. Y que tiene dos rasgos, que es la generación de un clivaje, es decir, un tema que genere una división política significativa, y la eventualidad como opción política real de cambios significativos, rápidos y abarcadores. Es decir, un desastre, por lo tanto, genera una coyuntura crítica cuando en un ámbito institucional específico se generan alternativas institucionales de instituciones que son sólidas y que están consolidadas por rendimientos crecientes, digamos, que se consolidan durante el paso del tiempo. Sin embargo, una coyuntura crítica es cuando se abre la posibilidad de que haya una alternativa a ese desarrollo institucional. No necesariamente tiene que haber un cambio institucional, ¿se entiende? Que es muy difícil de identificar politológicamente, pero en realidad con que se defina la alternativa, se puede definir una alternativa y tomarse la decisión de continuar por el mismo camino institucional, ¿no? Pero lo importante es que se generen las alternativas, que algo que sea un dato de la realidad institucional de ese país, por ejemplo, la relación entre la Iglesia y el Estado, la relación entre las Fuerzas Armadas y el ámbito público, que son cuestiones que no se discuten, en algún momento y por un desastre pasen a discutirse, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo causal que yo traté de estudiar? Bueno, los desastres se relacionan
con la coyuntura crítica, especialmente por la incertidumbre, porque los desastres generan incertidumbre sobre los entendimientos compartidos, ¿sí? El desastre genera tal incertidumbre que no se sabe, modifica las expectativas respecto a las instituciones, al significado de las instituciones, a las acciones de otros actores, y hay algunos autores que plantean que a los propios intereses de los actores. Ya ni siquiera se sabe cuáles son los propios intereses en ese contexto de cambio, ¿sí? Eso es cuando hay una incertidumbre radical. Este colapso del marco intersubjetivo, como dice acá, obviamente debilita las instituciones, ¿sí? Y las pone en cuestión. Y ese cuestionamiento radical de las instituciones por medio de las incertidumbres es lo que es el mecanismo que genera las coyunturas críticas, ¿sí? Pero falta un elemento más, ¿sí? Para que ese... Ups, perdón. Para que ese desastre que generó incertidumbre se transforme realmente en un momento crítico de alternativas institucionales, tiene que haber emprendedores normativos que articulen discursos que planteen alternativas. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy que ocurrió en la epidemia de fiebre amarilla. En muchos ámbitos hay un gran cambio hay una gran incertidumbre por un desastre. Sin embargo, si no hay actores políticos que desarrollen y desplieguen ideas nuevas, que den una interpretación a esa crisis y la proyecten hacia adelante por medio de estrategias nuevas de desarrollo institucional, esa incertidumbre no necesariamente se transforma en una coyuntura crítica. Me gustaría preguntarle si se entiende, pero entiendo que como... ok, pero si asienten ya me quedo tranquilo. Cualquier cosa, me imagino que se puede levantar la mano o lo preguntan al final. Entonces, la idea es un desastre que es un momento donde la sociedad... hay una disrupción del funcionamiento social por una crisis externa y las capacidades instaladas de la sociedad y el Estado no dan cuenta de ese nuevo desafío. Eso pone en cuestión alguna parte del marco institucional de ese país, y si hay discursos nuevos que hagan una lectura de esa crisis y la proyecten hacia adelante, en definitiva, hagan un diagnóstico de por qué ocurrió eso y cómo tiene que cambiar hacia adelante para que eso no vuelva a ocurrir, ahí hay una coyuntura crítica y hay una posibilidad. Entonces, hablaba de emprendedores normativos y me pareció importante definirlo. Son grupos o individuos que en ese contexto de incertidumbre, incerteza, me parece que no existe la palabra, perdón, movilizan recursos para brindar una noción de sentido convincente y para persuadir sobre la adopción o rechazo de alternativas institucionales a partir de un conjunto de ideas que les permiten estructurar el discurso político. Y a continuación les planteo entonces la hipótesis. La hipótesis de mi tesis fue que un desastre tiende a causar una coyuntura crítica cuando genera un aumento significativo de la incertidumbre y existe un emprendedor normativo que logra movilizar con éxito ideas y discursos que fundamentan alternativas institucionales. ¿Sí? Y bueno, ahí a la derecha está lo mismo, pero escrito dibujadito, digamos, para que sea un poco más claro, pero el dibujo no dice más nada de lo que está planteado en letras. Y bueno, también hablé rápidamente de ideas y discursos. Las ideas son las soluciones políticas, hay definición de problemas y hay filosofías públicas, hay diferentes niveles de ideas políticas, y el discurso es el despliegue efectivo de esas ideas en el proceso político, ¿no? Y hay un discurso más coordinativo, que es entre los actores políticos entre sí, y hay un discurso que es entre los actores políticos y el público en general, ¿no? Pero eso es solamente por si les interesa.
Si entramos a la epidemia de fiebre amarilla, concretamente de 1857, me gustaría comentarles un poco el contexto y los dos clivajes, las dos discusiones que se plantearon grandes, y después hay una tercera, pero que yo no la estudié porque me quedó fuera de mi marco de análisis, pero me parece súper interesante para discutir en el ámbito histórico. Entonces, ¿cuál fue el contexto de la epidemia? Estamos hablando de una ciudad entre 15.000 y 20.000 habitantes, que entre febrero y junio de 1857 sufrió una enfermedad tremenda, que enfermó a la tercera parte de la población, y que de los enfermos fallecieron más o menos una tercera parte, de acuerdo a las estimaciones. ¿Cuántos fueron los fallecidos? Hay 888 que están registrados con nombre, edad, y sin embargo, los autores tienden a plantear que hubo un subregistro, como sucede en estos casos, un subregistro por la emergencia en sí mismo, porque muchas veces sacaban los cadáveres apenas había ocurrido el deceso, y no los velaban, no hacían nada, digamos, y los enterraban en fosas comunes, y porque mucha gente tampoco estaba interesada en hacer público un fallecimiento en su propio hogar, precisamente porque era una epidemia, y la desconfianza y la presión social sobre quienes podían contagiar la enfermedad obviamente era muy fuerte. Entonces, yo creo que es razonable pensar en un número entre 900 y 1.600 fallecidos. Tenemos que pensar que no se conocían las formas de contagio, ¿no? No se sabía ni siquiera si era contagioso. Había muchos médicos que postulaban que no era necesaria la cuarentena, y bueno, y predominaba la teoría, la percepción miasmática, digamos, de las enfermedades, y era que los miasmas de la podredumbre de la tierra era lo que contagiaba la mayoría de las enfermedades. En Montevideo solo había 32 médicos reconocidos, condiciones higiénicas deficientes es poco, digamos, era deplorable. Ya se habían construido los caños maestros, pero la mayoría estaban o rajados o ni siquiera llegaban hasta el mar, digamos. Entonces, las aguas servidas quedaban en la costa y se iban cuando subía la marea, pero muchas veces durante mucho tiempo, y especialmente en el verano, evidentemente la podredumbre estaba ahí cerquita, y aparte no todos accedían a los caños maestros, y las aguas servidas, muchos las tiraban a la calle, y había zonas de casas muy precarias, donde ahora está, digamos, la torre ejecutiva por ahí, la zona de las bóvedas, donde había casillas, y que realmente se vivía en hacinamiento y bueno, condiciones sanitarias deplorables. La epidemia lo que generó fue una huida literal de las autoridades, es decir, el presidente de la República, Gabriel Pereira, se fue, vino muy pocas veces a Montevideo, muchas autoridades, incluso muchos médicos huyeron, y bueno, realmente cuando se habla de vacío de poder, no es un vacío de poder literal, perdón, no es un vacío de poder metafórico, sino literal, de que muchas de las autoridades salieron aterrorizadas, incluyendo el presidente de la República. Pablo, ¿Sí? en el caso de Pereira, ¿a dónde se fue? Dice a su casa, a su propia casa de campo, pero no sé exactamente dónde. Fue en las cercanías de Montevideo, porque de hecho se hicieron reuniones de gobierno ahí, pero no tengo claro dónde. Porque ¿tienen alguna idea de dónde? No. No, siempre lo que dicen es que se iban a las casas del Miguelete, ¿no? Que esa fue una zona que se pobló como consecuencia de las epidemias, o con viviendas. Sí, pero bueno, sí, claramente. Sí. No sé qué pasa aquí. Es correcto. Una de las consecuencias, yo analizo las consecuencias políticas, pero consecuencias demográficas, evidentemente, en el Paso Molino, fue mucha gente a vivir, muchos se fueron a Buenos Aires también, y otros al litoral, digamos. Entonces, demográficamente hubo
una movida bien interesante. Además, mi perspectiva de análisis institucional es especialmente interesante para estudiar los cambios demográficos, ¿no? Porque realmente en la demografía hay un contexto de evolución institucional. Si hay un grupo de personas, tiende a haber retroalimentación, por ejemplo, porque ponen un comercio, porque ponen eso, ¿verdad? Y bueno, y después de que vos tenés a los primeros pobladores, fácilmente podés identificar ahí un inicio de cambio institucional hacia adelante y una gran población. Entonces sí, efectivamente, no fue mi tema de estudio, pero hay lugares como las quintas en el Paso Molino que se poblaron especialmente en esa zona. Y bueno, claramente hubo alta incertidumbre, ambigüedad y lo que ocurre siempre, conflictos, culpas y descoordinaciones, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Bueno, esta es una cita larga de Heraclio Fajardo. Heraclio Fajardo era un periodista que escribió varios libros sobre el tema, y lo hacía como de forma bastante simpática. Ya el tifus, ya el cólera morbus, ya el vómito negro de La Habana, ya una dolencia endémica o local desarrollada en la parte norte de la ciudad, ya efecto del alumbrado a gas, o antes de la situación de la usina en un punto demasiado céntrico de la ciudad. Esas eran todas las formas que se creía que habían motivado el contagio. Y ni faltó quien lo atribuyese, en las clases ignorantes y supersticiosas, por supuesto, a la corrupción voluntaria de la atmósfera mediante inficionamientos químicos. La confusión y la incertidumbre penetró hasta en las esferas de la ciencia. La Junta de Higiene se limitó a decir que era una fiebre gástrica grave, pero lo importante es, la ciencia perdía la cabeza, el pueblo la confianza en sus auxilios. Hay otras citas que pueden resultar interesantes, por ejemplo, de los cónsules. El cónsul general de España decía: la conducta del gobierno de esta república durante la epidemia que hace 3 meses apareció en la capital de la misma no podía menos de menoscabar el prestigio de su autoridad. El presidente y sus ministros se refugiaron en sus casas de campo. Aquel pasó semanas enteras sin presentarse en la ciudad. Perdón que pare porque mientras estoy admitiendo. Estos se contentaron con venir a ella en las horas de oficina, y aún esto no todos lo hicieron siempre. El gobierno dejó pasar los meses sin hacer las obras y no se cuidó de socorrer a los infelices enfermos. Otra, el diplomático francés. Las autoridades empezaron a perder la cabeza. Primero negaron la naturaleza del mal, luego se pusieron a combatirlo a ciegas. Y bueno, y todas estas instituciones llenaban los diarios de decretos, declaraciones, recetas y polémicas que no se cumplían en definitiva, ¿no? Entonces, en este contexto de incertidumbre, recuerden, los desastres, de acuerdo a mi marco de análisis, generan cambios a partir de la incertidumbre. Bueno, la incertidumbre era total, digamos, por eso puse algunas citas, porque realmente no se sabía ni siquiera si era contagioso, quién tenía que actuar, qué institución tenía que actuar en cada uno de los casos. Donde se manifestó con más claridad el establecimiento de un nuevo discurso fue en el debate sobre la secularización. La epidemia fue el primer conflicto abierto entre masones y jesuitas en la historia uruguaya, ¿no? Esa es un poco la idea principal que quiero compartir y discutir con ustedes acá. ¿Por qué? Porque la epidemia facilitó la emergencia del primer duelo público entre las ideas de caridad y filantropía. Esos fueron los dos discursos que, en definitiva, eran dos concepciones éticas de comunidad, ¿no? Y esa discusión, seguramente ustedes lo sepan mucho mejor que yo, porque yo el proceso posterior lo conozco menos seguramente de lo que conocen ustedes. Esas dos ideas, esos dos discursos marcaron el debate sobre la secularización en Uruguay. Y en ese momento el debate ideológico que se armó, digamos, fue colosal, dice acá, ¿no? O sea, la idea cristiana de caridad era la idea que era consustancial al orden colonial, y que, si bien
podríamos identificar previamente algunos indicios de fractura de esa idea. Era especialmente fuerte en ese momento, y Uruguay no se caracterizaba como ahora, evidentemente, por su secularización, ¿no? O sea, Uruguay estaba en el marco de América Latina, en el marco de la región, con un fuerte contenido religioso católico y impregnado de la idea de caridad al momento de la gestión pública. Y ahí emergió la idea de filantropía, que era la desafiante, y que en su avance empujaría la particular secularización uruguaya. Y bueno, en definitiva, los católicos y los masones fueron los que llevaron adelante esos discursos en el Uruguay. Me parecía importante citar a Ardao, porque Ardao es el único que yo encontré que realmente le dio a la epidemia de fiebre amarilla un rol significativo en este debate. Y Ardao decía que en ocasión de la epidemia de fiebre amarilla tuvo lugar el primer encuentro a plena luz entre jesuitas y masones. Rivalizando en la lucha contra la peste, rivalizaban de paso en una pugna de tendencias filosóficas religiosas. Se trataba de arrebatar presas a la muerte. Bueno, pero a mí me parece que el hondo dramatismo de las circunstancias contribuyó a que el espíritu religioso nacional fuera sometido en ese histórico año 57 a una conmoción como nunca había experimentado hasta entonces. Esa conmoción continuaría vibrando intensamente en los años que siguieron. Entonces, para conversar sobre ese debate y sobre esos emprendedores normativos. Por un lado, por un lado estaba la Iglesia Católica, digamos, pero quienes fueron los que más fuerte llevaron adelante el discurso durante la epidemia y en los años posteriores de reivindicación de la idea de caridad, fue la Compañía de Jesús, los jesuitas, ¿no? Que si bien durante la epidemia solo tenía 2 sacerdotes en Montevideo, es decir, no estamos hablando de que era no fue una crisis de poder, no fue un conflicto de poder entre actores poderosos. Es evidente que los jesuitas solo había 2, digamos, si bien los masones eran mucho más, pero el tema es ideológico y discursivo, ¿no? O sea, igualmente lograron establecerse como emprendedores normativos con una fuerza muy, 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 muy importante respecto al discurso de reivindicación de la caridad durante el momento crítico de la epidemia. A ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Si quiero resumir la idea de caridad, ¿no? La caridad entendida como una transacción que integraba costos y beneficios del presente, materiales, ¿no?, con los del más allá. Y había un intercambio que Barrán lo estudia muy bien, que mezclaba lo material y espiritual, ¿no? Entonces, y donde obviamente esa relación esa transacción entre beneficios del presente y los del más allá era mediada por la Iglesia Católica, evidentemente, ¿no? Ahí estaba el rol primario de la Iglesia Católica en esa idea. Pero quien se le enfrentó discursivamente fue la Sociedad Filantrópica, ¿no? Que fue una organización de beneficencia creada específicamente para la epidemia por la masonería, ¿sí? Masonería que, si bien sus orígenes no siempre están claros, porque obviamente por la discreción propia de la masonería, pero se puede afirmar que estuvo desde la colonia, y pocos años antes había logrado inaugurar el Gran Oriente de Uruguay. En ese momento, eso lo saben ustedes mejor que yo, digamos, la masonería estaba dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y estaba conformada por católicos, y si bien había habido algunos conflictos puntuales, hasta ese momento no había ningún conflicto estructural ni discursivo. Será después de la epidemia, será en los años 60, cuando efectivamente comience la separación entre la masonería y la Iglesia Católica,
y muy, muy relacionado con los debates surgidos de la epidemia de fiebre amarilla. ¿Cuál era la idea de filantropía? La epidemia permitió el surgimiento de la idea que es clave en el proceso de su secularización, ¿no? Que es una solidaridad en el marco de una reivindicación individual que se contrapone a la idea de caridad cristiana y que no está intermediada por la Iglesia Católica, ¿no? El modelo principal ya no es el de la Iglesia Católica, sino el de la familia como un círculo de solidaridad. Y a partir de ahí construir relaciones, asociaciones de hermandad entre las personas. Obviamente no voy a profundizar en eso ahora, pero en mi tesis una de las cosas que traté de precisamente rescatar en los discursos concretos esa nueva respecto a la nueva forma de relacionamiento con la masonería. ¿Me escuchan? Se te apaga el micrófono, como que se pone en mute solo. Bueno, me ponen micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora. Perfecto. Cualquier cosa me avisan. Porque es que me dio un mensaje de que había cambiado el micrófono, no sé, pasó algo con mi computadora. Bueno, la masonería promovió una nueva forma de relacionamiento social. ¿Y qué decían en el diario? Como vínculos de unión y de confraternidad, que están rindiendo al país y a la humanidad grandes servicios que es preciso sacar de la oscuridad en que están envueltos. Si los desgraciados que caen hoy víctimas de la fiebre tienen asistencia, médicos, boticas y dinero a su disposición, se debe a las sociedades masónicas de beneficencia. Y aún los que no caen víctimas de la fiebre, pero que escasos de recursos o inutilizados por los trabajos, las familias desgraciadas pero virtuosas que reclaman el apoyo de los sentimientos honorables. Y estas sociedades se dedican al cultivo de los sentimientos fraternales que deben ligar a todos los miembros de la gran familia humana, al desarrollo de la educación popular y al afianzamiento de los sentimientos religiosos y cristianos que debe profesar todo hombre reunido en sociedad. Por supuesto, en su discurso todavía reivindicaban lo cristiano, ¿sí? Será con los años posteriores que la confrontación discursiva lleve a la ruptura. Casi como anécdotas, quizás algunos de ustedes conozcan la anécdota de los hermanos Cabot. Rosa y Federico eran dos hermanos de clase alta que enfermaron de fiebre amarilla y su padre los dejó en el Hospital de la Caridad y murieron a los pocos días. Bueno, sí, se escribieron libros sobre este tema. Heraclio Fajardo, que lo citábamos recién, dijo que pensemos que una epidemia donde mató más de 1000 personas, una epidemia terrible que afectó a la tercera parte de Montevideo, y Heraclio Fajardo escribió, el mayor desastre que tuvimos fue la muerte de los hermanos Cabot. O sea, realmente hubo una exageración retórica tremenda. Hay muchos historiadores que dicen, bueno, no entiendo claramente qué fue lo que pasó. Evidentemente, ahí hubo una cuestión discursiva muy importante, porque permitió, lo pongo en el tercer párrafo, una afirmación contundente sobre un valor moral que se pretendía preservar, que era el cuidado fraternal y paternal, y era el discurso, obviamente, de la filantropía y el discurso masónico. En los momentos de epidemia, de cierta incertidumbre y de tanta incertidumbre, son los momentos donde son más necesarias estas afirmaciones morales, digamos, y donde tienen mayor impacto. Entonces, los hermanos Cabot, la historia de los hermanos Cabot fue especialmente ilustrativa. Quizás ustedes, hay algunas cuestiones escritas, pero es muy interesante de la dimensión discursiva que adquirió un hecho, en primer lugar, nimio, en primera instancia nimio, que es que un padre con dinero no haya cuidado, no haya asumido
la obligación familiar y haya desertado de esa obligación familiar y haya enviado a sus hijos al hospital de caridad. Bueno, el velatorio de los hermanos Cabot fue liderado por los líderes masones, por los dirigentes masones, por las altas autoridades masónicas, y la descripción que se hace en los diarios de esa marcha que se hizo por toda la ciudad de Montevideo, tiene una profunda concepción religiosa. Entonces, realmente los hermanos Cabot son como un símbolo de esta articulación discursiva, y también lo es, pero solamente lo voy a mencionar, lo mismo ocurrió pocos años después en Buenos Aires. Solo lo voy a mencionar porque después Daniela va a hablar de eso. En Buenos Aires se dio en 1871 exactamente la misma arremetida masónica que en Montevideo. Hubo un intento deliberado, y pongo deliberado porque hay artículos que hablan de cómo Blanes primero hizo, los primeros bocetos refieren efectivamente a los que estuvieron, que no me acuerdo, había sido un guardia o algo así, y sin embargo, en las versiones posteriores, él coloca a los máximos dirigentes de la masonería, que no solamente masones, también médicos, porque una de las líneas de trabajo que me parece interesante rescatar, que yo no lo estudio, pero que me parece interesante rescatar, fue cómo el poder médico durante los años de epidemia se fortaleció. Y por supuesto, en ese martirologio, los policías y los sacerdotes también jugaron en Buenos Aires, si bien en Montevideo no tan fuerte, pero me parece que es como una evidencia bastante interesante de que no fue una cuestión azarosa o espontánea, sino realmente un intento discursivo de colocar como actores políticos principales a los masones, y las ideas, y especialmente la idea de filantropía, que fue la que posteriormente marcó el proceso de secularización en ambos países. Entonces, como resumen, efectivamente, yo creo que hubo una coyuntura crítica en el ámbito de la secularización, donde los emprendedores normativos fueron los masones y los jesuitas. Hubo una gran incertidumbre y hubo emprendedores normativos, por lo tanto se da la combinación que yo planteaba en la hipótesis, y a partir de ahí comenzó un desarrollo institucional que, por supuesto, cuando se habla de coyuntura crítica, no es que de ahí se decidió de una vez para siempre cómo iba a ser el proceso de secularización. No, la coyuntura crítica abrió algo que estaba cerrado, ¿sí? Diluyó instituciones fuertes, durante un momento las llenó de incertidumbre, y eso permitió la emergencia de discursos alternativos que en los siguientes años, entraron en conflicto político directamente, que trascendió largamente la epidemia, ¿no? Pero la epidemia lo que permitió es esa incertidumbre necesaria para que el poder de las instituciones se debilite y emerjan nuevos discursos, ¿no? Acá no hay un determinismo de la epidemia respecto a la secularización. La epidemia como una ventana de oportunidad para la emergencia de discursos alternativos, ¿sí? Otro caso que estudié, o otro ámbito que estudié dentro de la epidemia es, bueno, es la descentralización. Que acá no encontré no se puede decir que hubo una coyuntura crítica, pero sí un intento discursivo importante. Recordemos que las juntas económicas administrativas se crearon en la Constitución de 1830, tenían como antecedente glorioso, digamos, los cabildos, pero por una cuestión política, y era que
los gobiernos, el poder de los jefes políticos lo impidió, nunca tuvieron, nunca lograron recuperar, por supuesto, ni mínimamente, el poder que habían tenido los cabildos, que se había perdido definitivamente. Durante la epidemia, la Junta Económica Administrativa de Montevideo, lo primero que hizo fue una nota pidiendo una modificación legal al ministro de Gobierno, Joaquín Requena, para poder lidiar con la emergencia. A lo que el ministro le planteó que no, definitivamente no. Y la Junta Económica Administrativa tuvo varios intentos interesantes discursivos de reivindicar su rol como ámbito compuesto de vecinos distintos al gobierno nacional y a lo partidario. ¿Sí? La Junta Económica Administrativa señalaba la descoordinación que había en el ámbito nacional y especialmente la imposibilidad que tenían las autoridades nacionales de hacer cumplir lo que pretendían. En definitiva, la falta de legitimidad que tenían las autoridades nacionales para que la ciudadanía responda a esas medidas de higiene y sanitarias que se pretendía. La Junta Económica Administrativa articuló un discurso que señalaba que ellos sí lo podían hacer porque ellos respondían a los vecinos, ellos eran los vecinos articulados, y que en definitiva debería pasar por ahí la legitimidad. A ver si puedo pasar. La idea, por lo tanto, si hablamos de una idea, ubicaba a la Junta Económica Administrativa como la organización que intermediaba entre la población, las víctimas y el gobierno y las autoridades de gobierno. Intentaba recuperar, había una idea, la idea en sí mismo tenía una recuperación histórica de lo que había sido el prestigio de los cabildos, y reivindicaba la movilización de la solidaridad e independencia local. Y acá solo una mención de la idea de solidaridad. La idea de solidaridad durante las emergencias de cualquier tipo, el concepto de solidaridad o la idea de solidaridad y de instituciones públicas, privadas, sociales, que reivindican la solidaridad, ha sido especialmente, perdón que estoy aceptando, la fuerza de cambio, la idea de cambio más fuerte que he identificado en varios eventos, por ejemplo, otro que estudié fueron las inundaciones del 59, es la reivindicación de la solidaridad. Quien en una emergencia reivindica con éxito la idea de solidaridad es la institución que se fortalece con mucho más claridad. Y eso en México, bueno, hay varios estudios que se han hecho en situaciones concretas de cómo, si hay una idea, estamos hablando de la idea de filantropía, la idea de descentralización, hay una idea que en muchísimos desastres ha sido la idea principal que ha llevado al cambio institucional, es la de solidaridad. Igual no estaba dentro de mis objetivos, digamos, es como una conclusión que me queda genérica al respecto. Pero, ¿qué ocurrió con la Junta Económica Administrativa? En definitiva, no logró articular un discurso exitoso para plantear una alternativa institucional. Al principio hubo reuniones, se hicieron cosas, se hicieron declaraciones, sin embargo todavía yo entiendo que el país no estaba preparado para esa reivindicación de un espacio público independiente del gobierno central y de los partidos. Recién, cuando transcurrieron varios años, la idea de solidaridad a partir de lo local pudo cristalizarse y bueno, lo único que creo que quedó de la epidemia fue sí un aporte a cierta idea en el cambio institucional gradual de los siguientes años,
pero no logró establecerse esta idea de descentralización como un clivaje definitivo y en definitiva una coyuntura crítica. Y ahí lo que decía es que el desastre, por tanto, no tuvo como efecto inmediato una coyuntura crítica en el ámbito de la descentralización, si bien es posible arguir que permitió el avance de algunas ideas que 60 años después llevarían a la creación constitucional de las intendencias municipales. ¿Sí? No sé cómo estoy de tiempo, pero sí, otra posible, como último punto, otra posible línea de investigación evidente, el discurso médico, ¿no? O sea, el discurso... En Buenos Aires, la epidemia de fiebre amarilla del 71 de Buenos Aires, sí está estudiado el discurso, el impacto que tuvo sobre el discurso médico. Y yo solamente para dejar esto, me gustaría poner un ejemplo, digamos, de Barran, cuando decía que a los pocos años la sociedad de la caridad perdió su poder frente al Estado y los médicos, digamos, o sea, y a partir también de la idea de caridad. Y una cita el Consejo de Higiene Pública que se formó en 1864, planteó en algún momento: el servicio gratuito a los pobres de solemnidad es una obligación médica, no una concesión espontánea de caridad cristiana. O sea, la idea de caridad también obviamente afectó al discurso médico, y la obligación de la atención a las personas dejó de residir en la ética, en la ética católica, para pasar a ser una ética propia y específica de la profesión médica. Yo no lo estudié a esto, se estudió para la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, y estoy seguro que eso rendiría muchísimo, porque la medicalización que tanto estudió Barran, creo que hay como que una línea, un componente para seguir agregando cosas desde el rol o desde el impacto que tuvo la epidemia y la discusión ideológica que implicó la epidemia de fiebre amarilla respecto a la idea de caridad y de filantropía. Por último, porque creo que ya estoy un poco pasado, ¿qué conclusiones me quedan? Para mí, estudiar los desastres y sus impactos políticos es un ámbito de estudio, claramente, me parece que rinde y se pueden hacer muchas otras cosas. Me parece también que el estudio de las ideas y los discursos en el análisis político institucional es muy importante. La ciencia política en los últimos años desde hace unos años está viviendo una reivindicación del rol de las ideas y los discursos en el análisis político, y una sugerencia de la importancia de los desastres en la historia del Uruguay. Yo creo que yo estudié las inundaciones del 59 y la epidemia de fiebre amarilla del 1857. Creo que, y traté de leer a todos los análisis históricos de ambas fechas, yo creo que hay una omisión, tanto de las inundaciones del 59 como de la epidemia de fiebre amarilla, en los análisis históricos. El único que habla de la epidemia de fiebre amarilla es Ardao, o que yo identifiqué, ¿no? Y en las inundaciones hay estudios históricos del proceso político, obviamente, que hay muchísimo escrito al respecto, y yo siento que las inundaciones del 59, por ejemplo, tuvieron un rol crítico en el surgimiento de las Fuerzas Armadas como actores políticos. Muy parecido a lo que pasó en la epidemia de fiebre amarilla, digamos. No es que determinó el proceso de secularización. Bueno, el proceso autoritario no lo iniciaron las inundaciones de 1959, pero sí permitió, a partir de ese contexto de incertidumbre, el surgimiento de discursos que en los años posteriores adquirieron una especial relevancia en el conflicto político en el país. Entonces, bueno, en definitiva, esas son un poco mis conclusiones, y espero que se haya entendido. Y bueno, no sé si hay consultas. Quizás, Daniela, te paso la... Examen. Sí, bueno, creo que fuiste clarísimo y súper interesante toda la
la hipótesis y el planteo, ¿no? Bueno, los comentarios en general son todos positivos y que son muy claros. Bueno, Lanes, que no sé quién es, no lo conozco, acá la veo la foto, dice que sí, que afirma, ¿no?, que la cercanía de Ardao con la historia, ¿no?, y que por eso también seguramente es donde tú encontraste. Y Gonzalo pregunta dónde puede acceder al trabajo del 59, a esa investigación que hiciste, o si es la tesis, ¿no? Claro, es mi tesis, sí. ¿Viste artículos o, en fin, algo, o la tesis está publicada, no sé, cómo se puede No, la acceder? tesis está accesible, digamos, en Bien. internet. Y hay alguna otra cosa que escribí, pero el desarrollo está en la tesis, sí. ¿Y dónde se accede? ¿Se googlea? Claro, sí, donde están todas las tesis, digamos. ¿Sí? Si vos lo googleás, poner Brugnoni tesis, te va a salir. Así que. Perfecto. Bueno, Carolina, si querés decir algo. Sí. Hola, Pablo. Hola. Yo me entré un poquito tarde porque tenía problemas de niñera, digamos. Estaba esperando a mi padre para cuidar a mi bebé, entonces llegó pasada las 9. No, te quería preguntar, mencionaste, bueno, un poco la condena por el caso de los hermanos Cabot, de la masonería, ¿no? Digamos, a esa omisión, ¿no? ¿Recordás alguna condena más o menos explícita a la actitud del presidente Pereira, que también era masón además, ¿no? O sea, que la masonería haya condenado su actitud, ¿no? De dejar la ciudad, un poco eso. Las condenas pero fuertísimas e insolentes, digamos, porque que estaban muy claras y que vi, fue de los representantes diplomáticos. O sea, decían cualquier disparate. Y obviamente, respecto a los historiadores, la actitud de Gabriel Pereira, digamos, quedó marcado obviamente por la hecatombe de Quinteros, ¿no? O sea, pocos meses después vivió uno de los momentos históricos más discutidos partidariamente en Uruguay. Y yo creo que hay muchos autores que, como para defender el rol que, es como para justificarlo, hablaban mucho de que, a ver, Gabriel Pereira, pero eso era cierto, digamos, Gabriel Pereira ya había abandonado la actividad política, y se hizo el pacto de fusión y le dijeron, bueno, a ver, a alguien que no represente claramente a ninguno de los partidos, y él, a ver, era alcohólico, ¿no? O sea, entonces realmente estaba como que dentro de la política uruguaya, yo creo que no fue, como que fue justificado en definitiva a partir de que era muy anciano, murió pocos años después, o sea, no sé si murió en el 69, 61. pero las críticas insolentes y tremendas fueron de los representantes diplomáticos, ¿no? Que hablan obviamente de una época distinta, donde decían, desde la masonería yo no encontré críticas específicas. No, porque viste que, por ejemplo, en el caso del cuadro de Blanes, ¿no? Que Blanes era masón, siempre se dice, ¿no? Que cuando Blanes pone, bueno, la habitación, ¿no? Y atrás hay una casa, que es una casa que por ciertas características de la fachada es como de clase alta, ¿no? Es una casa tapiada, y hay como toda una referencia, ¿no? Bueno, a los masones que se quedaron, que son mártires, ¿no? Pero también a los que no, a los que se fueron, entre ellos Sarmiento, Bartolomé Mitre, ¿no? Y la propia masonería ahí como que también, fue como bastante dura con sus propios miembros. Bueno, hay que quedarse y hay que ayudar, ¿no? Entonces, en este caso, si la masonería había tomado una actitud más o menos expresa de condenar al presidente, que era masón, ¿no? Y que bueno, que no se comportó como la propia masonería pedía, ¿no? Ese era un poco el planteo. Y por eso, para mí fue tácito, yo no identifiqué explícito, pero sí tácito de que, bueno, a ver, en este momento, en esta situación de vacío de poder,
a ver, la masonería hace la sociedad filantrópica y construye a partir de ahí, pero realmente es bien, bien interesante. Yo me acuerdo hace muchos años de cuando trabajaba más el tema de la maternidad, la familia, no sé, 30 años, y el caso de los hermanos Cabot era súper, fue muy criticado a nivel de ¿no? A nivel familiar, de cómo el padre abandonó a los hijos y cómo eso de alguna manera marcaba, bueno, conductas buenas y conductas malas referidas a al rol que tenía que tener la familia, ¿no? Y a la familia como en ese ámbito, ¿no? Bueno, hay algunos comentarios más que vos los ves ahí, Pablo, en el chat. Okay, sí. En relaciones, pregunta Daniel, las incidencias en las relaciones entre fusionistas y caudillistas. Bueno, Marcelo Cuña del diario La Prensa, sobre la conducta de Sarmiento, sí, Sarmiento también, yo ahora lo iba a comentar, se fue de Buenos Aires cuando la epidemia de fiebre amarilla del 71, no sé si eso que plantea Daniel, y querés comentar algo y ya vamos cerrando. No, sí hubo alguien que planteó que el vacío de poder que se generó pudo estar en los antecedentes de la sublevación que termina en la hecatombe de Quinteros, digamos. A alguien, no me acuerdo quién en su momento, pero en el mismo momento que ocurría, digamos, en un diario, tengo que sacar la cita bien, había dicho, bueno, a ver, esto no está dejando bien paradas las autoridades, y bueno, si siempre hay riesgo de sublevación, habiendo hecho esto, entonces lo que sí puede haber, respecto al posterior proceso político, es, alguien mencionó que en la medida que no se comportaron bien, por supuesto quedaron muy mal parados, eso pudo haber habilitado la sublevación posterior que terminó en la hecatombe de Quinteros. Pero no tengo más información que eso. Bueno, entonces, agradecerte, Pablo, por la disertación tan interesante y enriquecedora.